Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Y vamos a comenzar a hablar del Tribunal de Cuentas. Le vamos a dar la bienvenida a Elisa Dietrich de APOC, es de la Asociación del Personal de Organismos de Control. ¿Qué tal, Correcto. Elisa? Buenas noches. Buenas noches. Y recién me decía, ¿qué te trajiste? Yo, bueno, uno lee, ¿no? Está toda la semana ahí. Pero a mí me interesó ir al origen de la cuestión y dije, bueno, vamos a repasar. Porque si hubo algo que, más allá del hecho puntual, de esta objeción que el tribunal efectuó sobre no aprobar lo que significaba una decisión de otorgamiento de un crédito del IPB a un funcionario en función de no considerarse una persona vulnerable o que no tuviera acceso, por ejemplo, a otro tipo de préstamos. Digo, esto fue el hecho que desencadenó luego lo que a mí me interesaría tratar esta noche, ¿no? Que de algún modo deja la sensación, con todo lo que uno escuchó durante la semana, que el Tribunal de Cuentas tiene ciertos límites para controlar o que está virtual o realmente viciado, ¿no? Como que hay intereses, como que hay cosas, como que se pueden observar algunas más y otras menos. Digo, bueno, a ver, repasemos cómo se integra el tribunal, cómo se eligen los miembros. Y el tribunal está compuesto por 3 miembros que son designados por el Poder Ejecutivo. El abogado es a propuesta del Consejo de la Magistratura. Uno de los contadores, porque es un abogado y 2 contadores. Uno de los contadores a propuesta de la legislatura y otro contador por decisión del Poder Ejecutivo. Todos son inamovibles en el cargo mientras dure su buena conducta. Y la única manera de que este cargo cese es a través de un juicio político, lo hemos visto con el contador Claudio Ricciuti. Este es un caso. Ahora digo, cuando hablamos de cierta influencia de lo político, no se puede, digamos, prescindir de la cuestión política cuando la designación es de estas características, ¿no? Sí, obviamente que es muy difícil, es una discusión que tenemos todos los trabajadores de control y nosotros como representantes de un sindicato que tiene influencia nacional y estamos en prácticamente todas las provincias del país. En cada congreso es uno de los temas que nunca encuentran un principio de solución en esta discusión, porque no todos son inamovibles, en algunos lugares aún es mucho más político porque pues, integran la lista de los partidos políticos, en otros casos cada vez que asume un gobernador nombra a sus vocales, o sea, hay peores casos. Nosotros en el esquema nacional vendríamos a ser los que mejor escenario tenemos en ese sentido. Y en algún momento creo que estamos en franco deterioro, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación hoy del tribunal? El desafío más grande de los trabajadores y los dirigentes que representamos a los trabajadores del control es tratar de que se entienda que la captación del poder político sobre los organismos de control es lo que deteriora y es lo que viola el principio de transparencia y de legalidad de los actos. Convengamos que no puede existir una democracia si no existe un control fuerte. Son elementos esenciales de una democracia y no se toma como eso. Se considera que la democracia, que también es importante, la libertad de expresión, sufragar, la actividad política, pero realmente el contrapeso más importante, porque es el que en definitiva tiene que velar por ver si los fondos públicos se destinan para donde se proyecta como proyección política, como gestión política de un gobierno y cómo se autoriza a través de una legislatura. Y ese órgano es el órgano de control externo. Y si ese órgano de control externo, que es un bastión que debe velar por esta instancia, se debilita, está cooptado por el poder político, es muy difícil que pueda realizar su tarea. Elisa, uno puede sospechar, ¿no? O puede inferir, pero debería comprobar que esto efectivamente es así. ¿Y por qué lo digo? Porque esta semana, al hacer pública el malestar incluso de los propios empleados y de lo que ocurrió,
queda en la comunidad la sensación de esta vulnerabilidad del poder, ¿no? Aunque lo que uno pudo ver y observar hacia el final de la semana es que el propio Luis Caballero fue el que dijo, no, un momento, yo no puedo involucrar a la legislatura en lo que pasó en la resolución del Tribunal de Cuentas. Y creo que de algún modo el mismo protagonista de esta situación termina poniéndole un punto a la politización o al giro que había tomado esta denuncia en función de poner los ojos en la legislatura. Sí, yo no creo que le ponga un punto final. Yo creo que acá el único que le puede poner un punto final es justamente la legislatura, porque acá se puso en juego dos instituciones, y dos instituciones de control. La legislatura también es un organismo de control, y es el organismo que tiene que velar y tiene que revisar y condenar, de acuerdo a las normativas, el comportamiento de los tribunos. Claro. Ahora, si en este caso puntual los legisladores dicen, nosotros nos reunimos, sí, efectivamente, pero hablamos de otros temas, nunca sugerimos nada. Y quien de algún modo resulta dañado, porque así lo manifiesta y denuncia penalmente una situación, dice, los legisladores no tuvieron nada que ver. Digo, por eso digo, pareciera que eso termina en ese punto. ¿Qué pruebas hay o de qué modo lo que ustedes sospechan o denuncian públicamente puede llegar a probarse o puede llegar en el futuro a comprobarse efectivamente que esto es así? Y no quedar digamos, en las sospechas. Sí, yo creo que las sospechas todavía están, yo en lo personal y nosotros dentro del tribunal, los trabajadores, no creemos que esto se haya esclarecido y que resulte suficiente que uno de los involucrados en este escándalo simplemente diga que es lo que en definitiva dice, a mí no me consta, no dice que no existió. Los legisladores dicen, sí, la reunión existió, pero si nosotros hilamos finito, las declaraciones que se han realizado de parte de los legisladores también reconocen que sí fueron partícipe de una conversación donde se les planteó a los legisladores cuestiones internas. Ya este hecho es grave, porque esto demuestra claramente por los hechos y por las declaraciones de los legisladores que esta intromisión existió, que esta relación de cercanía y de sometimiento que tienen, obviamente, los vocales del Tribunal de Cuentas respecto de la legislatura existe, porque además está plasmado en un acto administrativo de carácter público, ahora, como es el plenario. Claro. Elisa, ¿y por qué ustedes deciden, de algún modo, hablar sobre la situación? Porque lo que uno puede ver, de acuerdo a las declaraciones, es que ustedes lo toman como un problema anterior a como algo que viene sucediendo. ¿Qué es lo que pasa en el Tribunal de Cuentas? A ver, de APOC, cómo está funcionando y creen ustedes que habría que hacer, cómo se soluciona esto. Sí, en realidad nosotros que conocemos esta historia internamente y que nos vemos perjudicados ya hace de un buen rato de cómo se vienen dando las cuestiones. O sea, convengamos que si vamos a partir desde la historia de dónde viene esto y que desencadena, cómo se desencadena esto, es de cómo se debilitó el organismo de control a raíz de la destitución de Ricciuti, que fue realmente una burla a toda la comunidad y que a partir de ahí, al estar imputados los tres tribunos por una misma causal y por una maniobra realmente que no la puede explicar nadie, de estos tres, uno se va y dos quedan, obviamente que estos dos quedan y quedan con una obediencia debida directa a quien les salvó el cargo, ¿no? Entonces ahí yo creo que comienza esta dependencia o esta influencia del Poder Legislativo sobre estos miembros del tribunal. ¿Ustedes lo ven en el hacer cotidiano o es algo que suponen ocurrió? No, nosotros en lo que hace... Porque uno puede hacer un análisis general, pero es interesante saber si efectivamente esto se plasma en la tarea que cada uno debe realizar. Sí, es muy difícil separar o probar de alguna manera los indicios que uno tiene en lo que hace a trasladarse al trabajo. Yo creo que hay dos tribunales de cuentas. Uno
que es el técnico, el que hace el trabajo de campo, el que investiga, el que pone la firma y lleva adelante una investigación. Y después está el Tribunal de Cuentas, que es netamente político y donde que tienen sus relatores, que generalmente buscan la forma de fundar los votos como para levantar observaciones que fueron sosteniendo los distintos niveles por los cuales se fue elaborando un determinado informe, que bueno, que es de alguna manera de lo que pasó también con este tema que fue tan escandaloso. Vos iniciabas tu discurso en el inicio del programa diciendo de que esto se origina con esta situación. Yo no creo que se origina, yo creo que fue como... Toma estado público. Claro. De algún modo, digo, se origina públicamente. Claro, ¿no? pero es lo que de alguna manera molestó, digamos, y lo que no se entiende tampoco es ¿por qué molestó? O sea, si el trabajo se hizo bien, o sea, hubo un acto administrativo que fue advertido por un trabajador del control que consideró que había que hacerle reparos porque entendían que no estaba de acuerdo a derecho, que la normativa no era clara, y que entendían, por un montón de cuestiones que no la vamos a debatir ahora, que había elementos como para cuestionar este tema. Esto viene de tiempo, porque los procesos de control llevan distintas etapas, distintas intervenciones, hasta que llega a plenario. Intervinieron abogados, contadores. Y digo, esto, Elisa, fue un punto de inflexión entonces, digo, como la gota que rebasó el vaso, por eso ustedes salen a los medios. No, yo creo que fue una excusa que tomaron internamente los vocales, porque esta para situación... la remoción de los... Para la remoción, porque en realidad abogados. Esta situación de fricción entre los tribunos se viene dando, ya digo, desde mucho tiempo, pero que durante el tiempo, o sea, anterior a que ingresara el contador Pani, justamente por una cuestión de que no se ponían de acuerdo, porque había una diferencia de criterios y hasta de alejamientos y de cuestiones personales, entiendo también entre los vocales, los trabajos técnicos se apelaba a un conjuez para determinar a veces los votos o para determinar algún tipo de trabajo. Y así se fue llevando sin tener demasiados roces o acciones directas porque no había votos. Claro, de todos modos, digo, en el plenario donde los tres integrantes, los tres vocales del tribunal ponen a consideración toda una serie de temas, si es 2 contra 1, es como en la legislatura, las mayorías mandan. Exactamente, por eso... Y no está fuera de un marco legal, digamos. Funciona de acuerdo a lo que acabamos de leer y a la ley que también reglamenta el funcionamiento del tribunal. Digamos, por eso me parece que es difícil y también ciertamente riesgoso, ¿no? Las denuncias que infieren sospechas, pero que no, definitivamente no pueden probarse, porque sí, pero no hay se cuestiones, corren de lo legal. Claro, pero hay cuestiones, o sea, yo creo que todo también depende de la calidad humana y de la responsabilidad funcional y el compromiso que tienen con el cargo los funcionarios. Esto no hubiera ocurrido si tuviéramos vocales con un criterio de sentido de responsabilidad hacia la comunidad y no que tengan un sentido personal propio que consideren que porque han sido ungidos con un cargo en los cuales no van a ser removidos salvo por juicio político y tengo el compromiso de apoyo de la parte política, entonces puedo hacer y deshacer a mi antojo sin que nadie me cuestione nada. Eso es lo que estamos viendo nosotros en el tribunal, eso es lo que venimos padeciendo por un montón de decisiones en las cuales, como desde que entró Pani, tienen la mayoría automática, han comenzado, y esta situación de deterioro se produjo justamente a partir de la asunción de Pani, donde con menos de 15 días de asumir, se comenzaron a tomar decisiones internas, de carácter interno, donde se lo trató, o sea que además involucraron y perjudicaron y que generaron mucho malestar interno. Porque, por ejemplo, una de las primeras medidas que tomó Pani fue separar a la prosecretaria contable
que por reglamento interno es la reemplazante natural del secretario contable, que en este momento no está cumpliendo el cargo, que es May, por la situación de él. Y modificaron todo porque, y además está escrito en la resolución plenaria de designación, porque el contador Pani dice que él quiere poner a una persona de su confianza. ¿Y eso es legal o no es legal? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Esa es la pregunta. Yo creo que es cuestionable en muchos puntos. El tema es quién se lo cuestiona, desde dónde se lo cuestiona. Elisa, ya nos tenemos que ir al corte. Una última pregunta. ¿Cómo se sale a entender de ustedes de esta situación? Bueno, en lo que hace a la cuestión coyuntural de esta situación en particular, yo creo que no se puede salir echando un manto de duda, tratando de que esto se enfríe y meterlo debajo de la alfombra y de que nadie se haga cargo de lo que está pasando. Acá hay una situación de crisis donde han vulnerado la estabilidad y la autarquía del Tribunal de Cuentas, en donde 2 vocales reconocen y escriben que han sido influenciados por el Poder Legislativo y que toman una decisión a pedido del Legislativo y que además se lo comunican como diciendo, mira, hice los mandados, verifica que hice lo que me pediste. Situación que es muy grave, que no lo resuelve la situación del contador, como tampoco lo resuelve, porque eso va a llevar seguramente mucho tiempo, el tema de la denuncia penal que hizo el contador. Por lo tanto, yo creo que acá la legislatura en pleno, porque acá ha habido una reunión con 2, 3, 4 legisladores, que hay una responsabilidad institucional de una institución como es la legislatura. ¿Y qué tiene que hacer la legislatura? Y la legislatura tiene que revisar el comportamiento, porque hay 2 instancias posibles. O los legisladores o los vocales tienen un estado de sumisión al Poder Legislativo, o los señores vocales han dictado un acto administrativo viciado, falso, donde han involucrado a legisladores con una cuestión, lo que es falsedad de documento público, lo cual es un delito, que es lo que se está registrando. Y lo que va a tener que probar la justicia. Pero no podemos esperar a que dentro de 10 años la justicia diga que sí o que no, porque el tribunal tiene que seguir trabajando. Bien. Elisa, te agradezco tu venida acá. Vamos a ver cómo sigue la cuestión. Como vos decís, bueno, en la legislatura, en la justicia y en el propio tribunal, que están ahí tratando de solucionar algunos temas. Sí, estamos en conflicto y todavía no hemos podido resolver las cuestiones internas. Así que si no las resuelven, van al paro. Pero bueno, esperemos que sí, el lunes. Esperemos que sí. Bueno, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a vos. Hacemos la pausa, la segunda. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo.